Buenos días, amante Iglesia del Señor. Abramos las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Marcos capítulo 10, 46 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces llegaron a Jericó, y al salir él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, tirando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Amén. He titulado mi mensaje: Jesús el misericordioso Hijo de David, esperando que a la luz de este pasaje nosotros podamos contemplar la grandeza de Cristo y su misericordia para los necesitados, su compasión para todos aquellos que sufren. Lo que tenemos en este texto es un hombre miserable, un hombre ciego, que cuando escucha que Jesús va pasando cerca a él, clama por misericordia. Y Jesús, envuelto en tanta actividad, dejó todo lo que estaba haciendo para volverse hacia este hombre y darle lo que estaba pidiendo: que su ceguera fuera curada, y Jesús con su poder le devolvió la vista. Ya nosotros vamos a terminar el capítulo 10, en el que hasta el versículo 52, o más bien desde el capítulo 11 en adelante, va a empezar la última semana del ministerio de Cristo. O sea que desde el capítulo 1 al 10 nos ha estado resumiendo lo que Jesús hizo en 3 años. Desde el capítulo 11 al 16 lo que hizo en una semana. O sea que vamos a ver un énfasis particular allá. Pero en estos 10 capítulos nosotros lo que hemos estado viendo es Jesús viniendo a servir. Recuerden que él dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Y todo eso lo tenemos aquí. Ahora es interesante que justo antes de entrar a dar su vida en rescate por muchos, Jesús todavía se toma un tiempo más para seguir sirviendo a aquellos que sufren. Eso es lo que nos hace sentido esta unidad de pensamiento aquí. Jesús terminó diciendo en el 45: yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Qué bueno, capítulo 11, dando su vida en rescate por muchos. Pero todavía Marcos incluye una sección en la que podemos ver a Jesús sirviendo a los necesitados, todavía demostrándonos, como lo vamos a poder comprobar, que Él era el Mesías. Vamos a analizar esta porción con 3 sencillos encabezados. Primero, Bartimeo clama por misericordia a Jesús. Segundo, Bartimeo es llamado por Jesús. Y tercero, Bartimeo recibe la misericordia de Jesús. Versículo 46. Veamos el clamor de este ciego. Entonces llegaron a Jericó, y al salir él de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Necesito hacer una pausa aquí y que primero resolvamos un par de discrepancias, aparentes contradicciones que hay entre este relato y los relatos paralelos de Lucas y de Mateo. En el relato de Mateo se nos dice que eran
dos ciegos, mientras que en el relato de Marcos y el de Lucas se nos habla de uno. ¿Qué pasó? ¿Hay un error en la escritura? Definitivamente no. Marcos no nos está diciendo que Jesús solo sanó a uno. Nos está simplemente diciendo el milagro que hizo en uno, pero no está negando que se hizo en dos. Ahora, explicaríamos que Mateo es matemático, recuerden, era publicano, le daba más interés a los números, pero probablemente Marcos, quien de hecho identifica al ciego como Bartimeo, lo hace porque, como algunos creen, Bartimeo había llegado a ser un hombre importante dentro de la comunidad cristiana. Y eso haría un sentido darle énfasis a la historia de este conocido hermano cuando por primera vez conoció a Jesús. Entonces simplemente un énfasis. Y en segundo lugar, la segunda discrepancia que podemos ver es que en este relato y en el de Mateo, noten cuándo suceden los hechos. Llegaron a Jericó y al salir él de Jericó. O sea que van saliendo y ahí es donde ocurre el milagro. Pero Lucas capítulo 18, verso 35, dice que el milagro ocurrió acercándose a Jericó. Al fin, ¿cuándo? ¿Saliendo de Jericó o acercándose a Jericó? Pues esto es carne para los incrédulos acusar las escrituras, pero como siempre la escritura sale victoriosa. Charlie Campbell, en una investigación, en un libro sobre arqueología bíblica, cuenta que entre 1907 y 1909, un arqueólogo alemán llamado Ernst Selling descubrió que en la época de Jesús había dos ciudades gemelas de Jericó. Una era la ciudad antigua hebrea de Jericó, cuya gloria ya había muerto, y la otra, la que están narrando aquí, la actual, era más nueva, ubicada como a 1,5 kilómetros al sur de la antigua. Entonces, ¿qué está pasando? Pues Marcos nos está diciendo una Jerusalén, una Jericó, Lucas haciendo referencia a la otra Jericó. Sencillo. La Biblia no tiene contradicciones, nos hace falta investigar más. Habiendo superado ese par de dificultades, que a la luz de lo que he dicho no son tan difíciles, vamos entonces a analizar la condición de Bartimeo. Bartimeo, traducido, o más bien Marcos nos hace una traducción, hijo de Timeo, porque Bartimeo, Bar quiere decir hijo, Timeo, le une, se llama Bartimeo. Este hombre se nos dice dos cosas: era ciego y estaba mendigando. Hermanos, ser ciego es algo muy difícil. Una persona ciega, a mi parecer, bueno, creo que tengo la razón, definitivamente la vista es el más necesario entre todos los sentidos. Una persona que no guste, una persona que no huela, pues es sencillo, un sordo, un mudo, difícil, pero todavía se puede desenvolver por su propia cuenta, pero un ciego no. Un ciego necesita de otras personas. Es una persona que está en una condición de dependencia, de necesidad. Sumémosle al hecho que en este contexto una persona ciega era tenida por alguien maldito. La persona ciega era ciega por una maldición. Ustedes recuerdan en el relato de Juan, donde hay una persona ciega y dicen que había nacido ciego, era ciego desde nacimiento. Y como entienden que la ceguera es una maldición, le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, el padre o la madre, para que éste sea ciego? Ellos no podían entender que simplemente nació con un problema de la vista y ya. No, tenía que haber una maldición, pero como era desde nacimiento, tuvo que ser o el papá o la mamá. Esa era la mentalidad. Aquí entonces hay un hombre que está en una condición de necesidad y en una condición a los ojos del mundo de maldición. Es una condición bien mala. Tanto que lo segundo es un mendigo. Por lo mismo, tiene que depender de la misericordia de los demás. Que los demás le provean para lo que necesita. Es un hombre dependiente del otro. Y este hombre dice en el versículo 47 que oyendo ahí sentado en ese camino que Jesús el Nazareno
iba pasando, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús más bien está cerca la fiesta de la Pascua, hay mucha afluencia de gente y Bartimeo escucha el estrupicio. Es ciego, recuerden, tal vez desarrolló un poquitico más su oído, pero no puede ver y pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es la multitud que va? Y alguien le dice: es que va pasando Jesús, el Nazareno. Ya saben, de Nazaret puede venir algo. Y Bartimeo, por favor presten atención a este detalle, inmediatamente empieza a clamarle que tenga misericordia de él. Es decir, que Bartimeo había escuchado de Jesús. Bartimeo no había visto a Jesús, no había visto ningún milagro de Jesús, pero por alguna razón Bartimeo había escuchado de Jesús y Bartimeo reconoció que Jesús era el hijo de David. Un ciego está viendo lo que muchos ahí no ven, que Jesús no es el nazareno de mala muerte, que Jesús es el hijo de David. ¿Y qué importancia tiene que le diga a Jesús es el hijo de David? Esto nos conecta con la promesa que Dios le hizo a David, lo que se conoce como el pacto davídico o el pacto con David. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 7, para que leamos ese pacto, esa promesa que Dios le había hecho a David. Dice, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. ¿Quién fue ese rey? Pues no fue Salomón, no fue Roboán, no fue Josías, no fue Ezequías, no fue ninguno de los reyes que vinieron del linaje de David. Este rey era Jesús. Y Bartimeo está diciendo públicamente, nunca nadie ha declarado esto, que Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Él es el legítimo rey, tanto por el linaje de José como por el linaje de María. Jesús podía reclamar el trono de David, su padre. Cuando a María se le hizo la promesa en Lucas capítulo 1, versículo 30, de que iba a quedar embarazada, dice del niño: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Jesús es el Hijo de David. El ángel lo profetizó, y Bartimeo, al decir Jesús, Hijo de David, lo está identificando como esa promesa cumplida. Está reconociendo que Jesús es el Mesías, porque Hijo de David y Mesías estaban conectados. La gente sabía o esperaba que el Mesías sería el Hijo de David, o en otra manera, que el Hijo de David sería el Mesías.
Por eso es que más adelante ustedes recordarán cuando Jesús va entrando, cabalgando sobre el asno y la gente diciendo, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana, hijo de David. ¿Y qué hicieron los fariseos? Querían callarlos. Manda a esta gente que calle, porque los fariseos entienden, si ellos dicen que ese es el hijo de David, están diciendo que es el Mesías, pero ese no es el Mesías. Pero sí lo era el cumplimiento de la promesa hecha a David, de un rey que se sentaría sobre su trono para gobernar eternamente. Amén. Así que mientras el ciego Israel no veía al Mesías, un ciego de ojos sí lo vio, porque había escuchado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos ahí vieron milagros? ¿Cuántos habían visto cosas y no creían? Pero un ciego estaba creyendo y estaba reconociendo a Jesús como el prometido descendiente de David que vendría a tener un reino eterno. Y cuando él dice la otra parte, no solo le dice Jesús, hijo de David, sino clama, ten misericordia de mí. No dijo, Jesús, hijo de David, hazme grande. Jesús, hijo de David, dame riquezas, destruye romanos. Sino que dice, ten misericordia de mí. Bartimeo reconoció que él no merecía nada. La misericordia reconoce que no se merece. La misericordia reconoce que pudiera estar peor y que debería estar peor. Pero que por favor se compadezca. Bartimeo no está diciendo, ¿yo qué hice para merecer esto? Bartimeo está con esta declaración casi diciendo, merezco ser ciego, es más, merezco ser mudo tras del hecho. Merezco ni poder oler ni poder tocar. Yo merezco lo malo. Ten misericordia de mí. Ese es el clamor que hace, un clamor sincero, urgente, profundo, de un corazón que no está reclamando derechos. Esa gente que anda por ahí, que declarando que no te acepta un no como respuesta, que es que yo soy hijo de Dios y me tienes que dar. Esos están bien locos. Bartimeo reconoce que no merece nada. Ahora, hay una multitud, por favor, tengan presente eso. Bartimeo clama, miren lo que hace la multitud. Versículo 48, y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que él insiste. Él verdaderamente quiere la misericordia, él verdaderamente está rogando. La gente lo está callando, muy probablemente porque algunos lo menosprecian por indigente, por mendigo. ¿Qué te pasa? Que clama un emperador. ¿Qué haces tú, sucio? Quédate allá, deja de molestar al maestro. Estamos en algo importante. Quédate allá, insignificante. Tal vez lo mandaban a callar porque estaba diciéndole hijo de David. Y no querrían que lo reconocieran como Dios, como el prometido. Pero el punto es que él seguía insistiendo, él seguía clamándole a Jesús. Y continúa la historia en el verso 50 y vamos a ver ahora a que Bartimeo es llamado por Jesús. Versículo 49. Y Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Otra vez, recuerden, hay una multitud. Hermanos, eso debía ser muy ruidoso. Tengan en cuenta que Bartimeo preguntó, ¿qué es ese bullicio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién va pasando? Debía haber mucha bulla. Es una multitud de más que iban hablando en el camino. De hecho,
es muy probable que hasta vayan cantando, porque así hacían los judíos cuando iban caminando hacia Jerusalén. O sea que hay mucha bulla, hay mucha gente, hay muchos pasos, pero Jesús escuchó a Bartimeo. Eso ya nos dice mucho del carácter de nuestro Señor. Él nunca tiene tanto ruido a su alrededor como para dejar de escuchar el clamor de un necesitado. Pero no solo escuchó el clamor de un necesitado en medio de tanto bullicio, sino que atendió el llamado del necesitado en medio de tanto bullicio. Y háganse el cuadro, ¿no? Va Jesús con esa multitud, por allá un indigente insignificante, sucio, menospreciado, molestando. Y Jesús para la procesión por atender al mendigo. No paró la procesión por atender a Herodes el Grande. Si detiene la procesión por atender a Herodes el Grande, eso humanamente nos parece normal. No, pues claro, imagínense, el gobernante tiene que detenerla. No, Jesús detiene una importante procesión por atender a una persona en necesidad, a una persona que está clamando por misericordia. Él no va a menospreciar el clamor de un necesitado. Jesús nunca está ocupado para dejar de atenderte. Él jamás va a estar enredado para menospreciar tus clamores. Jamás, amado. No lo hizo con Bartimeo. Ahora, la misma gente que le había mandado a callar, puede ser que incluso los mismos, ahora le dicen, ten ánimo. Como, wow, Bartimeo, te llama. Levántate, ve donde él, al que estás clamando, te está prestando atención. ¿Y qué hace Bartimeo? Dice el versículo 50, tirando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo no va a esperar. Espérenme y me cuadro. No, Bartimeo tiró todo, muy probablemente con la idea de que nada me entretenga. Voy a donde Jesús. Voy a lo más importante. Y amados, piensen qué era la capa para Bartimeo. Es un ciego mendigo. Probablemente la capa es donde recoge el dinero. O sea que en eso voló el dinero que le habían dado. ¿Cómo hacía después Bartimeo para recuperar esa capa? En medio de toda esa multitud, se estaba despojando de lo suyo. Iba donde Jesús. ¿Qué importaba? Iba donde lo más valioso. ¿Para qué me aferro unas limosnas? ¿Para qué me aferro una capa? Voy a donde Jesús, corriendo con prontitud. Se acerca a él. Y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado. Bartimeo recibe misericordia de Jesús. Él efectivamente se levanta, viene a Jesús, versículo 51, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Amados, paren un momento ahí. Noten la pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿A quién Jesús les dijo antes qué quieren que les dé? ¿Qué quieren que les haga? A Jacobo y a Juan. ¿Y qué era lo que Jacobo y Juan estaban pidiendo? Grandeza del mundo. Maestro, miren atrasito en el capítulo 10 ahí mismo, en el versículo 36, y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué dijeron ellos? Maestro, que en tu reino uno sea puesto a la derecha y otro sea puesto a la izquierda. Queremos ser los primeros, queremos ser los grandes. Pero aquí está Bartimeo con la misma pregunta y miren lo que él dice. Verso 51, al final. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Él pudo pedir lo mismo. Que yo sea el primero en el reino. Que yo sea el grande. Pero ¿qué estaba clamando antes este hombre?
ten misericordia de mí. Bartimeo sabe que no merece nada en la vida, que se va a poner con esas ínfulas de grandeza. Esta pregunta hace una contraposición entre Jacobo y Juan, quienes tenían ínfulas de grandeza y creían que merecían todo, a un hombre que no cree que merece nada. Aquellos que pidieron grandeza, Jesús no se las da, pero a los que piden misericordia, Jesús se la da. Él vino a servir. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? ¿Jesús sabía o no sabía lo que Bartimeo le iba a pedir? ¡Claro! Pero a nuestro Dios le agrada que nosotros le pidamos. Nuestro Dios quiere que le hablemos. Dice por allá un pasaje de la Escritura: abre tu boca y yo la llenaré. Pídeme. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Dime a mí, no le digas a tu jefe, no le digas al contacto, no le digas a la palanca. Dime a mí, ¿qué quieres que te haga? Clama a mí, yo te responderé. Háblame y yo llenaré tu boca. Ábrela, que tengo mucho para dar. Es Jesús el misericordioso, hijo de David. Y Bartimeo, con fe, le pidió que recobrara la vista. Otra vez, insisto, Bartimeo era ciego. Bartimeo no había visto a Jesús devolver la vista a los ciegos. Bartimeo no había visto a Jesús hacer oír a los sordos, saltar a los mancos, a los cojos, calmar tempestades, echar fuera demonio. Solo lo había oído y creía que eso era verdad. Amados, para la incredulidad no hace falta ver. Para la incredulidad hace falta oír con fe. ¿Quieren otro ejemplo? Faraón, haciéndose las plagas, sus mismos magos diciéndole: esto es dedo de Dios. Viendo la acepción, que es la diferencia que se hacía entre los israelitas y los egipcios. No creía. No se necesita ver para creer, se necesita oír con fe. Eso es lo que se necesita. Bartimeo cree que Jesús le puede hacer semejante cosa. Qué bien que estamos acostumbrados o no acostumbrados. Qué bien que sabemos del poder de Jesús y nos parece una pregunta normal. Pero más bien piensa si a ti te pregunta eso a alguien. ¿Qué tal que se te acerque alguien y te diga: por favor, me devuelves la vista? Tú vas a decir: está loco, ¿ese de dónde cree que yo tengo tanto poder? Jesús tenía el poder. Este hombre sabe que Jesús puede, tiene fe en Jesús. Versículo 52. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Efectivamente, nuestro Señor le devolvió la vista. Jesús ve la fe de Bartimeo y le dio no solo la sanidad física, sino la sanidad de su alma. El texto, la frase, tu fe te ha salvado, si es cierto, puede ser traducida como tu fe te ha sanado, para hacer referencia a la sanidad física. Pero es evidente que aquí hubo no solo una sanidad física, sino una sanidad espiritual, porque Bartimeo luego sigue a Jesús por el camino. Porque Bartimeo solo había oído de Jesús y cree en Jesús. Así que Jesús le dio el paquete completo: sanidad física, sanidad espiritual. Bartimeo vio 2 veces este día. Vio con los ojos de la fe a Cristo Jesús y vio con los ojos físicos a Cristo Jesús.
Doble vez vio Bartimeo a Jesús. Porque tuvo fe en él. Ha habido varias ocasiones en las que Jesús ha hecho algo semejante. Es decir, alguien busca sanidad física, pero tiene fe y recibe el paquete completo. ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5? ¿Qué pensaba ella? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Lo tocó y Jesús la sanó. Y le dice, vete, tu fe te ha salvado. O el leproso, ¿recuerdan la historia del leproso en Lucas 17? Cuando Jesús sana a 10 y todos van corriendo a donde los sacerdotes para que ya les quiten pues las restricciones. Y dice que solamente uno se devolvió a darle gloria. Y Jesús le pregunta, ¿y dónde están los otros 9? ¿No se devolvieron a dar gloria a Dios? Y dice, no, Señor, solo yo me devolví. Vete, tu fe te ha salvado. Aunque sanó a 10, a uno le dio el paquete completo. Así ahora aquí a Bartimeo, lo salvó físicamente, lo salvó espiritualmente. Y Bartimeo, recobrando su vista, seguía a Jesús por el camino. De hecho, Lucas, el texto paralelo, dice que daba gloria a Dios. Tenemos a un verdadero creyente, a alguien que al su vida ser transformada por Cristo, ahora vive para seguir y dar gloria a Cristo. Eso es lo que un cristiano hace, seguir a Jesús y dar gloria a Jesús en toda su vida. Eso es lo que hace una persona que ha recibido la salvación de Cristo Jesús. Seguirlo detrás, andar detrás de Cristo, buscar a Cristo, ir donde Cristo está, adorar a Cristo y dar gloria a Cristo en toda su vida. Bartimeo no era un amante del milagro, ¿lo notan? Si él era un amante del milagro, se va y listo. ¿Quién sabe si tal vez, eso fue lo que le pasó al otro ciego? Recibió el milagro y ya. Pero Bartimeo siguió a Jesús y le daba gloria a Jesús. ¿Qué aprendemos a la luz de esta enseñanza? Varias cosas. Titulé mi mensaje, Jesucristo, el misericordioso Hijo de David. De este texto nosotros aprendemos del carácter de nuestro grande y poderoso Señor, que Él es misericordioso. Jesús no tuvo problema en dejar de atender a una gran multitud, en dejar por un momento a un lado algo importante que estaba haciendo por atender a un hombre en necesidad. Amado hermano, amada hermana, en su misericordia Él se compadece de tus debilidades. Tú no estás clamando a un Dios tirano, frívolo, a ver si de pronto tiene compasión. No estás clamando a alguien que se deleita en misericordia. Ojo ahí, la Biblia nunca dice que Dios se deleita en la ira, que Dios se deleita en castigar. De hecho, dice Ezequiel, no quiero la muerte del injusto. No, pero Dios se deleita en misericordia. Ese es su placer, tener compasión de ti. Él quiere tener compasión de ti. Él quiere mostrarte su misericordia. Más bien clama tú a Él. Ten misericordia de mí. Amados, ese clamor de misericordia es lo mejor que puedes decir cuando ni sabes qué decir. Esta mañana veíamos cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y qué bueno que sea así. Porque tal vez te ha pasado que te acercas al Señor y no sabes ni qué pedir. Tienes un problema tan grande que no tienes ni idea cómo solucionarlo. En esos momentos, Señor, no sé ni qué quiero. Ten misericordia de mí.
que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él clama. Y Él dice, Padre, mira, eso es lo que Él necesita. Ese pobre miserable cual Bartimeo necesita esto. Él se deleita en tener misericordia. Eres como un Bartimeo que necesita de la misericordia del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones no te sientes un mendigo. En ocasiones te sientes un rey que reclama derechos. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo soy fiel, si yo hago, si yo ofrendo, ¿por qué a mí? Ese es el fariseo ese que decía, orando consigo mismo, ayuno 7 veces a la semana, doy limosnas de todo. Pero ¿qué hacía el publicano? No podía ni aún levantar el rostro al cielo. Sé propicio a mí. Ten compasión de mí. No ores como el fariseo. Ora como el publicano. Ora como Bartimeo a Jesús, que es misericordioso. Mi amado, Jesús hoy te pudiera hacer la pregunta, o más bien, imagina que Jesús te hace ahora la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesidad estás pasando? Preséntamela, por favor. Dímela. Abre tu boca que yo la llenaré. Clama a Él, amado. En segundo lugar, Jesús, el misericordioso Hijo de David. Jesús es el Hijo de David que vino a reinar. Así como Bartimeo, reconozcamos que Jesús es el Hijo de David. Él es el Rey que vino a reinar. Él no solamente es tu Salvador, Él es también tu Señor. Él es el Hijo de David, el que vino a ponerse en el trono de David, el que está reinando en los cielos, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, como Hebreos 1:3 lo dice. Él es el Rey que vino a reinar tu vida. Por tanto, Él quiere que le entregues toda área de tu vida. Él reclama cada esfera de tu vida, tus hijos, tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tus proyectos, tu corazón, tus amigos. Él dice, los quiero para mí. Son míos. Y si ve que algo le está quitando su reino, te lo quiere quitar. Y hoy te dice, deja a padre y madre, a hijos, a hermano, porque el que ama más a padre, a madre, a hijos, que a mí, no es digno de mí, dice Jesús. Él es el Rey. Él quiere todo de ti, amado. No es solo tu Salvador, al que le clamas por misericordia. Él es también el Señor, que está dispuesto a darte misericordia, pero que quiere todo de ti. Todo de ti. En tercer lugar, el milagro que aquí sucedió nos enseña un par de cosas más. Uno, este milagro nos enseña que Jesús era el Mesías prometido. Que Jesús fuera capaz de sanar a un ciego, darle vista a un ciego, no era simplemente para decir, wow, qué increíble hombre, qué chévere ese poder. No, que Jesús pudiera darle vista a un ciego comprobaba que Él era el Hijo de David, el Salvador prometido. Nota un texto que exégesis del mismo Cristo, Lucas capítulo 4. Cómo Él mismo va a relacionar el hecho de poder dar vista a los ciegos como una evidencia de que Él
era el Mesías. Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante dice: y vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Ojo que es profecía del Antiguo Testamento. Y cuando abrió, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha levantado de corazón para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de vista, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando que le interpretara. ¿Cuál es el significado de esa profecía del Antiguo Testamento? Versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Él es el Mesías prometido, el que venía a hacer todo esto, entre esas cosas, devolver la vista a los ciegos. Así que Jesús, dando vista a los ciegos, comprobaba que era el Mesías. Y finalmente, a todo aquel que está sin Cristo, ese milagro enseña una segunda cosa. Ese fue un milagro real, pero lo podemos tomar como una dramatización de lo que ocurre a nivel espiritual. Si tú no estás en Cristo, si tú no eres un cristiano, tú eres ciego. Tú no puedes ver a Cristo. Tú no has entregado tu vida a Cristo porque tú ves a Cristo como el que te toca simplemente dejar de beber, el que me toca empezar a ir a la iglesia y yo para esas cosas no estoy. El que te va a arruinar el gozo, el que te va a aburrir tu vida. Tú no ves la hermosura de Cristo porque estás ciego. Tú no ves que necesitas la salvación y el perdón de pecados porque tú no ves que eres malo. Porque tú te ves medio bueno que de vez en cuando hace cosas malas. Pero si tuvieras vista espiritual, verías tu pecado y verías a Cristo hermoso y entonces entregarías toda tu vida a Él. Y eso es algo que solamente ocurre por el poder del Espíritu Santo. Él llega un momento en el que te abre los ojos para que tú puedas ver la hermosura de Cristo y ahora vivas solo para Cristo, como Bartimeo, siguiendo a Cristo y dándole la gloria a Cristo en todo. Pero hoy, lastimosamente, no quieres ver a Cristo. Pero tienes que verlo. Y para verlo, no necesitas que en este lugar ocurran milagros. Necesitas oír lo que te estoy predicando, oírlo con fe, creyendo que lo que te digo es verdad, creyendo que eres un pecador, creyendo que Cristo es un gran Salvador, creyendo que solamente confiando en Él, Él te salvará y que Él será lo más precioso para tu vida. Así como Bartimeo estaba ya tirado y Jesús por medio de hombres lo mandó a llamar, así hoy Cristo te está viendo ahí tirado y por medio de este hombre te está diciendo: anímate, te está llamando Jesús, ven a Él, entrégale toda tu vida. Vamos a orar. Santo eres, Señor. Qué precioso eres, Señor. Admiramos tu grandeza y tu misericordia para los necesitados. Oh Señor, por favor, si quisieras salvar a todo aquel que no está en Cristo, si por tu Espíritu Santo quisieras darle vista para ver la hermosura de Cristo, por favor, Señor, salva, te lo pedimos, para tu gloria. Amén.